el motor del carro frente a mi casa. Había manejado toda la noche desde el hospital donde dejé a mi hermana Teresa, después de 3 días cuidándola mientras se recuperaba de la neumonía que casi se la lleva. El médico finalmente había dicho que estaba fuera de peligro, y yo solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente, y tal vez llamar a Marcela para contarle las buenas noticias sobre su tía. Eran las 11 de la noche de un miércoles frío de noviembre. Esperaba encontrar mi casa en completo silencio, tal como la había dejado cuando salí corriendo el domingo por la mañana después de la llamada desesperada de Teresa. Pero cuando levanté la vista hacia mi hogar, el corazón se me detuvo. Las ventanas de mi sala estaban completamente iluminadas. No solo las luces estaban prendidas, sino que había música alta resonando desde adentro, risas estridentes que llegaban hasta la calle, y el brillo intenso de todas las lámparas que yo había dejado cuidadosamente apagadas antes de viajar. Pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas que había cerrado con tanto cuidado. Me quedé sentada en el auto unos segundos más, tratando de procesar lo que veía. Tal vez Marcela había venido a esperarme y había invitado a algunas amigas para hacerme compañía cuando llegara. Pero algo no me cuadraba. Mi hija era reservada, callada, y además tenía las llaves, pero siempre me avisaba antes de usar la casa. Cuando finalmente bajé del carro y cerré la puerta, el sonido metálico resonó en la calle silenciosa. Caminé despacio hacia la entrada, cargando mi bolsa de viaje y sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestando por las largas horas en el hospital y la carretera. Fue entonces, justo cuando llegué al sendero que llevaba a mi puerta principal, que algo en la oscuridad de la baranda me llamó la atención. Una figura pequeña estaba sentada en los escalones del porche, casi completamente invisible en las sombras que proyectaba el techo. La luz de la farola de la calle apenas la iluminaba, pero había algo familiar en esa silueta encogida que me hizo detenerme en seco. Me acerqué despacio, entrecorrando los ojos para ver mejor en la penumbra. El corazón comenzó a latirme más fuerte cuando reconocí el cabello largo y ondulado, la forma delgada de los hombros. Era Marcela. Mi hija estaba sentada en mis escalones, en la oscuridad y el frío de la noche. «¿Marcela?», susurré, y ella levantó la cabeza bruscamente como si hubiera estado dormitando o perdida en sus pensamientos. Cuando la luz de la farola iluminó su rostro, me quedé sin respiración. Sus ojos estaban rojos e hinchados, completamente hinchados de tanto llorar. Tenía las mejillas manchadas de lágrimas que brillaban húmedas bajo la luz tenue, y su nariz estaba congestionada y enrojecida. Llevaba solo una blusa delgada de manga larga y unos jeans deslavados, sin chaqueta, sin suéter, nada que la protegiera del frío húmedo de la noche. Cuando me vio parada frente a ella, su rostro se descompuso completamente. Sus labios comenzaron a temblar y rompió en llanto otra vez, esta vez más fuerte, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. «Mamá», dijo con una voz quebrada y ronca que no reconocí para nada. «No sabía que ibas a regresar hoy». Me dejé caer inmediatamente a su lado en los escalones fríos de concreto, sin importarme que mi ropa se arrugara o que el frío traspasara mis pantalones. «¿Qué haces aquí afuera, mi amor? ¿Por qué estás llorando?». Le toqué la frente con el dorso de mi mano y estaba completamente helada, como si llevara horas expuesta al clima. «Dios mío, estás congelándose». Marcela tembló bajo mi toque y señaló hacia las ventanas iluminadas de mi casa con una mano que no dejaba de temblar. Desde adentro llegaba música que reconocí como rancheras mexicanas a todo volumen, risas masculinas y femeninas, y el sonido inconfundible de copas chocando entre sí. «Ellos me sacaron», murmuró con una voz tan baja que tuve que acercarme para escucharla por encima de la música. «Dijeron que ya no tenía derecho a estar adentro de esta casa». «¿Quiénes te sacaron?», pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a intuir la respuesta. «¿Quién está en mi casa haciendo esa fiesta?». «Mauro y sus padres», respondió entre sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su pecho. «Están celebrando. Dijeron que ahora que tú no estás, ya pueden hacer lo que quieran. Que la casa y los restaurantes pronto van a ser de ellos de todas formas». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada por todo el cuerpo. La sangre se me fue a los pies y tuve que agarrarme del barandal del porche para no tambalearme. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera, Marcela?». «Desde las 7 de la tarde», respondió, y su voz se quebró otra vez. «Me dijeron que me fuera de la casa y que no regresara hasta que tú volvieras para firmar los papeles que necesitan. Alfonso dijo que de todos modos yo ya no pintaba nada aquí». 7 de la tarde. Eran más de las 11 de la noche.
Mi hija había estado sentada en el frío durante más de 4 horas, echada de su propia casa familiar como si fuera una extraña. La rabia comenzó a bullir en mi estómago, pero primero necesitaba cuidar de ella. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo delgado y frío temblando contra el mío. Desde adentro de mi casa llegaban más carcajadas. Ahora reconocí la voz gruesa de Alfonso Godínez gritando algo sobre un brindis, y el sonido agudo de su esposa Karina riéndose como una hiena. «Marcela, mijita», le dije mientras la frotaba los brazos tratando de darle calor. «Cuéntame todo. Cuéntame exactamente qué te han hecho estos desgraciados». Mi hija levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo más que tristeza. Vi miedo. Un miedo profundo que me partió el alma en pedazos. «Mamá, tengo que decirte algo. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir callando todo lo que me han hecho durante estos meses». Su voz temblaba, pero había una determinación nueva en ella, como si mi llegada hubiera sido la señal que estaba esperando. «Pero no aquí afuera. Ellos no pueden escucharnos». Y fue así, sentadas en la oscuridad helada de mi propia baranda, mientras los ladrones celebraban dentro de mi hogar como si ya fueran los dueños, que supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me llamo Francisca Pérez, tengo 60 años, y durante los últimos 35 he trabajado como una mula para salir adelante. Cuando me casé con Roberto a los 25 años, él ya tenía un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Era apenas un local estrecho con 6 mesas y una cocina que parecía más bien un closet, pero él tenía grandes sueños y yo tenía las manos dispuestas a ayudarlo a construirlos. Roberto murió hace 3 años de un infarto fulminante, dejándome a mí y a Marcela como herederas de lo que habíamos construido juntos durante décadas de trabajo sin descanso. Para entonces, ya no era solo un restaurante. Eran 5 locales distribuidos por toda la ciudad, cada uno con su especialidad y su clientela fiel. El negocio valía cerca de $800,000, sin contar la casa donde vivimos y las propiedades que Roberto había ido comprando como inversión. Marcela tenía 32 años cuando su papá murió. Era mi única hija, el centro de mi universo, una muchacha dulce que había estudiado administración de empresas para ayudarnos con los restaurantes. Siempre fue tímida, reservada, de esas personas que prefieren escuchar antes que hablar. Después de la muerte de Roberto, se volvió aún más callada, pero yo pensé que era parte del duelo. Fue exactamente 6 meses después del funeral cuando Marcela me presentó a Mauro Godínez. Lo conoció, según me dijo, en una conferencia sobre administración de pequeñas empresas. Él era contador, tenía 34 años, y parecía lo suficientemente educado y respetuoso cuando venía a visitar la casa. Siempre llegaba con flores, me ayudaba a lavar los platos después de la cena, y escuchaba con atención cuando yo le contaba historias sobre cómo habíamos construido el negocio familiar. Pero había algo en él que no me terminaba de convencer. Tal vez era la forma en que sus ojos se movían constantemente por la casa cuando pensaba que nadie le estaba viendo, como si estuviera haciendo un inventario silencioso de todo lo que teníamos. O tal vez era la manera en que siempre dirigía la conversación hacia temas de dinero, preguntando detalles sobre las ganancias de los restaurantes con una curiosidad que parecía demasiado profesional para ser casual. Sus padres, Alfonso y Karina Godínez, aparecieron en escena 2 meses después de que Marcela y Mauro comenzaran a salir. Alfonso era un hombre corpulento de 65 años que se presentó como empresario retirado, aunque jamás logré entender exactamente en qué tipo de negocios había estado involucrado. Karina era una mujer de 60 años, delgada y nerviosa, que tenía la costumbre de hacer comentarios sobre lo grande y costosa que era mi casa, siempre seguidos de una risita que pretendía sonar inocente. Desde la primera cena que tuvimos juntos, noté cómo Alfonso hacía preguntas muy específicas sobre los restaurantes. Quería saber cuántos empleados teníamos, cuáles eran nuestros gastos mensuales, qué tipo de contratos teníamos con los proveedores. Cuando le pregunté por qué tanto interés, se rió y dijo que solo quería asegurarse de que su futuro hijo político estuviera en buenas manos económicamente. Futuro hijo político. Esas palabras me quedaron resonando en la cabeza durante semanas. Marcela y Mauro apenas llevaban 3 meses saliendo, pero él ya hablaba de matrimonio con una seguridad que me parecía prematura. Cuando le comenté mis dudas a Marcela, ella me dijo que Mauro la amaba mucho y que sus padres solo querían lo mejor para ella. El noviazgo duró exactamente 8 meses. 8 meses durante los cuales Mauro prácticamente se mudó a nuestra casa. Llegaba todos los días después del trabajo, cenaba con nosotras, se quedaba hasta tarde viendo televisión,
y muchas veces se quedaba a dormir en el sofá de la sala porque, según él, vivía muy lejos y el tráfico de la mañana era terrible. Durante esos meses, comencé a notar cambios en Marcela que al principio atribuía a la felicidad del primer amor. Dejó de contarme detalles sobre su día, dejó de pedirme consejos sobre decisiones importantes del trabajo, y comenzó a pasar más tiempo encerrada en su cuarto hablando por teléfono con Mauro o con sus padres. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me sonreía y me decía que estaba perfecta, pero había algo en sus ojos que no me tranquilizaba. La propuesta de matrimonio llegó en el aniversario de la muerte de Roberto. Mauro había organizado una cena en el restaurante principal, el primero que Roberto y yo habíamos abierto juntos. Dijo que quería honrar la memoria de mi esposo, pidiendo la mano de su hija en el lugar que había sido el inicio de todo nuestro éxito. Fue una propuesta elaborada, con mariachis, flores por toda parte, y un anillo de diamante que debía haber costado por lo menos $10,000. Toda la familia Godínez estaba presente, así como algunos empleados de los restaurantes y varios amigos. Marcela lloró cuando Mauro se arrodilló frente a ella, pero incluso en ese momento, algo en su expresión me pareció más de alivio que de alegría. El matrimonio se organizó para 6 meses después. Alfonso insistió en que fuera una boda grande, en el salón de eventos más caro de la ciudad, con más de 200 invitados. Cuando protesté diciendo que era demasiado gasto para algo tan íntimo, Karina me dijo que era importante hacer las cosas bien, que el prestigio de la familia y del negocio dependían de dar una buena impresión. Fueron los 6 meses más estresantes de mi vida. Karina tomó control total de la organización, tomando decisiones sobre flores, música, menú y decoración sin consultarme, como si yo fuera una invitada más en lugar de la madre de la novia. Cuando intentaba opinar sobre algo, me decía que ya tenía todo controlado y que no me preocupara por los detalles. Alfonso, por su parte, comenzó a hacerme preguntas cada vez más directas sobre los restaurantes. Quería ver los libros contables, conocer los contratos de arrendamiento, entender la estructura legal de la herencia que Roberto nos había dejado. Cuando le dije que esos asuntos los manejaba nuestro abogado y que no veía por qué necesitaba saberlo, me explicó que como Mauro iba a formar parte de la familia, era natural que quisiera entender el negocio familiar. Y así, entre preparativos de boda y preguntas insistentes sobre dinero, llegué a darme cuenta de que tal vez había algo más detrás de ese matrimonio tan apresurado. La boda se celebró un sábado de abril, en el salón más elegante de la ciudad. 500 invitados, flores blancas por todas partes, una orquesta de 12 músicos, y un banquete que costó más de $30,000. Yo pagué todo, por supuesto. Alfonso había insistido en que, como madre de la novia y única cabeza de familia desde la muerte de Roberto, era mi responsabilidad cubrir todos los gastos. Durante la ceremonia, mientras veía a Marcela caminar hacia el altar con su vestido de seda francesa que había costado $8,000, sentí una extraña mezcla de alegría y preocupación. Se veía hermosa, radiante incluso, pero había algo en su manera de caminar, demasiado rígida, demasiado mecánica, como si estuviera representando un papel en lugar de viviendo el día más feliz de su vida. Mauro la esperaba en el altar con una sonrisa que parecía más de triunfo que de amor. A su lado estaban Alfonso y Karina, vestidos como si fueran ellos los que se estuvieran casando. Karina llevaba un vestido dorado que rivalizaba en elegancia con el de la novia, y Alfonso lucía un traje que debía haber costado por lo menos $3,000. Lo que más me llamó la atención durante toda la ceremonia fue la forma en que los Godínez me miraban. No era cariño familiar ni agradecimiento por haber pagado esa boda tan costosa. Era algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción de quien acababa de cerrar un negocio muy conveniente. La luna de miel duró 3 semanas en Europa. París, Roma, Barcelona, ciudades que Marcela siempre había soñado con conocer. Cuando regresaron, esperaba que vinieran a visitarme llenos de historias y fotografías, como hacen todas las parejas recién casadas. Pero lo que encontré fue a una Marcela diferente. Había perdido peso, se veía cansada, y tenía una manera de hablar nueva, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Cuando le preguntaba sobre el viaje, me daba respuestas cortas y generales. Cuando le preguntaba sobre sus planes como matrimonio, me decía que Mauro estaba encargándose de todo y que ella no tenía que preocuparse por nada. Fue durante esa primera visita después de la luna de miel que Alfonso me hizo una propuesta que me dejó helada. Estábamos sentados en la sala de mi casa, tomando café después de la cena, cuando me dijo que había estado pensando en maneras de ayudar a la familia a crecer económicamente. Francisca, me dijo con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar importante,
Creo que ha llegado el momento de pensar en expandir el negocio. Los 5 restaurantes están funcionando bien, pero podrían funcionar mucho mejor con una administración más moderna. Le pregunté qué tipo de administración tenía en mente, aunque ya me imaginaba hacia dónde iba la conversación. Mauro tiene muchas ideas innovadoras, continuó Alfonso, y yo tengo contactos que podrían inyectar capital fresco al negocio. Pero para hacer eso, necesitaríamos reestructurar la propiedad de manera más eficiente. Karina se unió a la conversación con esa sonrisita suya que tanto me molestaba. Lo que Alfonso quiere decir es que sería conveniente que los restaurantes estuvieran a nombre de Mauro y Marcela, como la nueva generación. Tú ya has trabajado suficiente, Francisca. Te mereces descansar y disfrutar de la vida. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el estómago. Ahí estaba, finalmente, la verdadera razón detrás de toda esa cortesía y esa boda tan elaborada. Querían que les entregara los restaurantes que Roberto y yo habíamos construido con el sudor de 30 años de trabajo. Los restaurantes están muy bien como están, les dije, tratando de mantener la calma. Marcela ya tiene su parte de la herencia asegurada, y cuando yo muera, todo será de ella de todas formas. Alfonso se rió con una risa que no tenía nada de divertida. Pero Francisca, tú eres joven todavía. Podrías vivir otros 30 años. ¿No crees que es justo que Mauro y Marcela tengan la oportunidad de desarrollar su potencial empresarial ahora que están en su mejor momento? Miré a Marcela, esperando que dijera algo, que defendiera nuestra herencia familiar o por lo menos que me preguntara mi opinión antes de tomar una decisión tan importante. Pero ella estaba sentada en silencio, con la vista fija en sus manos, como si no estuviera siguiendo la conversación. Marcela, le dije directamente, ¿tú qué opinas de esto? Ella levantó la vista hacia mí, luego hacia Mauro, luego hacia sus suegros, y finalmente volvió a bajar la mirada. Lo que Mauro crea que es mejor, murmuró en voz tan baja que apenas la escuché. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada pensando en lo que había pasado. No era solo la propuesta lo que me tenía inquieta, sino la actitud de Marcela. Mi hija, que había crecido corriendo entre las mesas de nuestros restaurantes, que había aprendido a hacer cuentas ayudándome con las ventas del día, que conocía a cada empleado por su nombre y se preocupaba por sus familias, se había convertido en una extraña que no tenía opinión sobre el negocio que algún día heredaría. Las visitas de los Godínez se volvieron más frecuentes después de esa conversación. Venían por lo menos 3 veces por semana, siempre con nuevas ideas sobre cómo mejorar los restaurantes, siempre con sugerencias que implicaban que yo me retirara gradualmente de la administración activa del negocio. Alfonso trajo papeles de sus abogados, documentos que según él simplificarían la estructura legal de la herencia y harían más fácil el manejo de los impuestos. Karina comenzó a hacer comentarios sobre lo grande que era mi casa para una sola persona, sugiriendo que tal vez sería más práctico que me mudara a algo más pequeño y que Marcela y Mauro se hicieran cargo de mantener la propiedad familiar. Pero lo que más me preocupaba era Marcela. Cada vez que venían de visita, ella se veía más delgada, más callada, más ausente. Cuando intentaba hablar con ella a solas, siempre tenía prisa por irse o decía que Mauro la estaba esperando. Cuando le preguntaba si era feliz en su matrimonio, me daba respuestas ensayadas sobre lo maravilloso que era su esposo y lo agradecida que estaba de tener una familia tan unida. Pasaron 6 meses así, con presión constante para que firmara papeles, con visitas cada vez más insistentes, y con una Marcela que parecía estar desapareciendo delante de mis ojos. Fue entonces cuando decidí que necesitaba alejarme un poco para pensar con claridad. Mi hermana Teresa vivía en otro estado, a 8 horas de distancia en carro. No nos habíamos visto en casi 2 años, y cuando me llamó para contarme que tenía problemas de salud, vi la oportunidad perfecta para tomarme un descanso de toda esa presión familiar. Le dije a Marcela que iba a ir a cuidar a su tía por unos días, tal vez una semana. Ella apenas reaccionó a la noticia, solo me dijo que tuviera cuidado en la carretera y que la llamara cuando llegara. Lo que no sabía era que esos pocos días lejos de casa iban a ser suficientes para que los Godínez mostraran sus verdaderas intenciones. Y que cuando regresara, encontraría a mi hija destruida y a mi hogar convertido en territorio enemigo. Mientras Teresa se recuperaba en el hospital y yo pasaba las noches en vela cuidándola, Marcela me llamaba todos los días. Pero esas llamadas me dejaban más preocupada que tranquila. Su voz sonaba extraña, forzada, como si alguien estuviera escuchando cada palabra que decía. Siempre me preguntaba cuándo iba a regresar, cuánto tiempo más pensaba quedarme,
si ya había decidido una fecha específica para volver a casa. ¿Por qué tanta prisa, mijita?, le pregunté durante una de esas llamadas. Tu tía todavía está delicada, y tú sabes que no tiene a nadie más que la cuide. No, no es prisa, mamá, me respondió rápidamente. Solo quiero saber para organizarme. Mauro dice que tal vez podríamos hacer una cena familiar cuando regreses, para celebrar que tía Teresa está mejor. Mauro dice. Esas dos palabras se habían vuelto el inicio de casi todas las frases de Marcela en los últimos meses. Ya no era yo pienso o me gustaría, sino siempre Mauro dice o Mauro cree. Era como si hubiera perdido la capacidad de tener opiniones propias. El tercer día de mi estadía con Teresa, recibí una llamada que me sorprendió. Era Karina, la suegra de Marcela, algo que jamás había pasado antes. Siempre que los godines querían comunicarse conmigo, lo hacían a través de Marcela o directamente en persona. Francisca, espero que no te moleste que te llame directamente, me dijo con esa voz dulzona que usaba cuando quería algo. Marcela me dio tu número porque estamos un poco preocupados. ¿Preocupados por qué? Bueno, es que han pasado algunos problemas con uno de los restaurantes. El del centro, específicamente. Hubo una inspección sanitaria y encontraron algunas irregularidades menores, nada grave, pero necesitan que alguien con autoridad legal vaya a firmar unos documentos para resolver el asunto. Mi sangre se heló. El restaurante del centro era el primero que Roberto y yo habíamos abierto, el más importante de todos, el que generaba más ingresos. Si había problemas sanitarios graves, podrían clausurarlo temporalmente, lo que significaría pérdidas de miles de dólares por día. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté. Nada serio, te lo aseguro. Solo cosas menores sobre el almacenamiento de algunos ingredientes. Pero ya sabes cómo son estas oficinas gubernamentales. Necesitan firmas y papeleos para todo. Marcela no puede firmar porque técnicamente tú sigues siendo la propietaria principal. Algo en su tono no me convencía, pero la posibilidad de que hubiera problemas reales con el restaurante me tenía angustiada. ¿Por qué Marcela no me llamó directamente para contarme esto? Ay, Francisca, tú sabes cómo es Marcela. No quería preocuparte mientras estás cuidando a tu hermana. Pero Alfonso y yo pensamos que tenías derecho a saber. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza, tratando de decidir si debía regresar inmediatamente o esperar hasta que Teresa estuviera completamente recuperada. Finalmente, a las 5 de la mañana, decidí llamar directamente al administrador del restaurante del centro. Pablo Martínez había trabajado con nosotros durante 15 años. Era un hombre honesto y eficiente que conocía cada detalle del funcionamiento del restaurante. Si había habido una inspección sanitaria, él sería la primera persona en saberlo. Señora Francisca, Pablo sonó sorprendido cuando le expliqué el motivo de mi llamada. No ha habido ninguna inspección sanitaria aquí en los últimos 6 meses. Todo está funcionando perfectamente normal. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Pablo, ¿estás completamente seguro? No ha venido nadie de la oficina de salud a revisar nada. Completamente seguro, señora. De hecho, nuestra última inspección fue en octubre del año pasado y todo salió perfecto. Alguien le dijo que había problemas. Colgué el teléfono con las manos temblando. Karina me había mentido deliberadamente. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella haciéndome creer que había una emergencia en el restaurante? Inmediatamente marqué el número de Marcela, pero me salió directo el buzón de voz. Intenté 3 veces más durante las siguientes 2 horas, pero su teléfono parecía estar apagado. Eso era extraño porque Marcela jamás apagaba su teléfono, especialmente cuando sabía que yo estaba fuera de la ciudad. Fue entonces cuando decidí llamar a nuestra vecina, la señora Paulina Flores, una mujer de 70 años que vivía en la casa de al lado desde hacía 20 años. Si había algo extraño pasando en mi casa, ella sería la primera en notarlo. Ay, Francisca, me dijo la señora Paulina cuando logré contactarla. Qué bueno que me llamas. He estado viendo cosas muy raras en tu casa los últimos 2 días. ¿Qué tipo de cosas raras? Pues mira, ayer en la tarde llegó un camión de mudanza. Estuvieron sacando muebles de tu casa durante varias horas. Pensé que tal vez te estabas mudando y no me habías contado, pero me pareció extraño porque Marcela se veía muy triste, como si no quisiera que se llevaran las cosas.
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. ¿Qué muebles se llevaron? El sofá grande de la sala, la mesa del comedor que tanto te gustaba, y varias cajas que parecían muy pesadas. También vi que entraron muebles nuevos, pero no se parecen nada a tu estilo. Todo muy moderno y frío. ¿Y Marcela estaba ahí durante todo esto? Sí, pero se veía muy mal, Francisca. Estaba parada en el jardín viendo cómo se llevaban las cosas, y te juro que parecía que estaba llorando. Cuando intenté acercarme para preguntarle si todo estaba bien, ese yerno tuyo me gritó desde la puerta que no nos metiéramos en asuntos que no nos importaban. La rabia comenzó a hervirme en las venas. No solo estaban moviendo mis muebles sin mi permiso, sino que además estaban tratando mal a mis vecinos y haciendo sufrir a Marcela. Señora Paulina, ¿usted ha visto si Marcela sale de la casa? ¿Si va a trabajar o va de compras? Eso es otra cosa rara, Francisca. Desde que tú te fuiste, no he visto a Marcela salir ni una sola vez. Antes siempre la veía saliendo por las mañanas temprano para ir a los restaurantes, pero estos días no ha salido para nada. Y cuando intenté tocar la puerta ayer para llevarle unos tamales que había hecho, me abrió ese Alfonso y me dijo que Marcela estaba enferma y que no podía recibir visitas. Enferma. Marcela nunca se enfermaba, y cuando lo hacía, siempre me llamaba inmediatamente para pedirme consejos de remedios caseros. Algo estaba terriblemente mal. Una cosa más, Francisca, continuó la señora Paulina. Anoche hubo mucho ruido en tu casa. Música alta hasta muy tarde, risas, como si estuvieran haciendo una fiesta. Pero lo raro es que no vi a Marcela por ningún lado. Solo a tu yerno y a sus padres con algunas personas que no reconocí. Después de colgar con la señora Paulina, me quedé sentada en el pasillo del hospital sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Teresa estaba durmiendo en su cuarto, finalmente estable y fuera de peligro, pero yo ya no podía pensar en otra cosa que no fuera regresar a casa inmediatamente. Los godines estaban moviendo mis muebles, cambiando mi casa, manteniendo a Marcela prácticamente prisionera, y haciéndole creer a todo el mundo que ella estaba enferma para que nadie hiciera preguntas. Era obvio que habían estado esperando que me fuera para poner en marcha algún plan que habían estado preparando durante meses. Esa noche, mientras hacía mi equipaje para regresar al día siguiente, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Tu hija está bien, pero necesita que regreses pronto. No llames a la policía todavía. Hay cosas que necesitas saber primero. El mensaje no estaba firmado, pero algo me decía que venía de Marcela. Tal vez había encontrado una manera de comunicarse conmigo sin que los godines se dieran cuenta. O tal vez era una trampa. De cualquier manera, ya había tomado mi decisión. Iba a regresar a casa esa misma noche, un día antes de lo planeado, y esta vez iba a descubrir exactamente qué estaba pasando en mi hogar. Salí del hospital a las 4 de la mañana, después de asegurarme de que Teresa estaba estable y que las enfermeras tenían todos mis números de contacto. No quería irme sin despedirme, pero tampoco podía esperar hasta que despertara. Algo en mi interior me gritaba que cada minuto que pasaba lejos de casa era un minuto más que los godines tenían para hacer daño. Durante las 8 horas de manejo hacia casa, no pude dejar de pensar en ese mensaje de texto anónimo. Tu hija está bien, pero necesita que regreses pronto. ¿Quién podía haber enviado eso? ¿Y por qué me decían que no llamara a la policía todavía? ¿Qué cosas necesitaba saber primero? Paré solo una vez para cargar gasolina y comprar café. Mientras esperaba en la fila para pagar, decidí intentar llamar a Marcela otra vez. Esta vez sí contestó, pero su voz sonaba tan extraña que por un momento pensé que había marcado el número equivocado. «Mamá», susurró, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «Marcela, mi amor, ¿estás bien?» La señora Paulina me contó cosas muy preocupantes. Estoy bien, mamá. ¿Cuándo vas a regresar? Hoy en la noche. Pero mijita, ¿por qué suenas tan rara? ¿Y por qué me mintieron sobre los problemas en el restaurante? Hubo un silencio largo, y luego escuché voces de fondo. Mauro estaba hablando con alguien, pero no pude entender qué decía. Mamá, tengo que colgar. Te veo cuando llegues, dijo rápidamente Marcela, y la línea se cortó. Esa llamada me dejó aún más angustiada. La voz de mi hija sonaba como la de alguien que tenía miedo, como la de alguien que estaba siendo vigilado constantemente. ¿Qué les había hecho esa familia a mi niña?
Llegué a mi ciudad cuando ya estaba oscureciendo. En lugar de ir directamente a casa, decidí pasar primero por el restaurante del centro para hablar con Pablo y asegurarme de que efectivamente no había habido ninguna inspección sanitaria. También quería verificar si Marcela había estado yendo a trabajar normalmente durante mi ausencia. Pablo estaba cerrando cuando llegué. Su cara se iluminó al verme, pero inmediatamente noté una expresión de preocupación en sus ojos. Señora Francisca, qué bueno que regresó. Tenía muchas ganas de hablar con usted. ¿Pasó algo, Pablo? Sí, señora. Ayer vino el joven Mauro con unos papeles. Dijo que usted le había dado autorización para revisar todos nuestros libros contables y contratos con proveedores. Se llevó copias de todo, incluyendo información sobre nuestras cuentas bancarias. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pablo, yo jamás le di autorización a Mauro para revisar nada. ¿Tú le diste acceso a esa información? No, señora, por supuesto que no. Le dije que necesitaba hablar con usted primero. Pero él se puso muy agresivo. Me dijo que como esposo de la señorita Marcela tenía derecho legal a esa información, y que si no colaboraba, iba a haber problemas. ¿Y Marcela estaba con él? No, señora. Eso también me pareció raro. Siempre que venían a revisar algo del negocio, la señorita Marcela venía con él. Pero esta vez vino solo, y cuando le pregunté por ella, me dijo que estaba enferma y que no podía salir de casa. Pablo me contó que Mauro había pasado más de 2 horas revisando documentos, tomando fotografías con su teléfono y haciendo preguntas específicas sobre cuánto dinero entraba diariamente a cada restaurante. También había preguntado sobre los contratos de arrendamiento y cuánto faltaba para que se vencieran. Una cosa más, señora Francisca, añadió Pablo bajando la voz. Ayer en la tarde vino un señor que no conocía. Se presentó como contador y dijo que iba a hacer una auditoría de todos nuestros restaurantes. Cuando le dije que usted no me había informado sobre ninguna auditoría, me mostró unos papeles con su firma autorizando la revisión. ¿Mi firma? Pablo, yo no he firmado ninguna autorización para una auditoría. Eso pensé, señora. La firma se parecía a la suya, pero algo no me cuadraba. Por eso no le di acceso a nada y le dije que regresara cuando usted estuviera de vuelta. Me quedé helada. Alguien había falsificado mi firma para intentar acceder a los registros financieros de los restaurantes. Esto ya no era solo una familia entrometida tratando de aprovecharse de la situación. Esto era un plan criminal elaborado para robar mi negocio. Salí del restaurante con las manos temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo. Manejé hacia mi casa tomando la ruta más larga, tratando de prepararme mentalmente para lo que fuera que me estuviera esperando. Cuando doblé en mi calle, lo primero que noté fue que todas las luces de mi casa estaban encendidas. No solo las luces normales, sino todas las lámparas, como si estuvieran haciendo una fiesta o una celebración. Había 2 carros estacionados en mi entrada que no reconocí, y podía escuchar música saliendo de adentro. Estacioné el carro en la calle, a media cuadra de mi casa, y caminé despacio hacia mi propiedad. La música era ranchera mexicana, a un volumen tan alto que estaba segura de que los vecinos debían estar molestos. A través de las ventanas podía ver sombras moviéndose, gente bailando en mi sala. Fue entonces cuando los vi. En la oscuridad del jardín, casi escondida bajo el árbol de mango que Roberto había plantado hace 15 años, estaba la silueta de una persona sentada en los escalones del porche trasero. Me acerqué más, y mi corazón se partió cuando reconocí a Marcela. Estaba sentada completamente sola en la oscuridad, mientras adentro de su propia casa familiar los Godines celebraban como si ya fueran los dueños de todo. Llevaba una blusa delgada y estaba temblando de frío, pero no se movía, como si no tuviera fuerzas para levantarse. Cuando finalmente llegué hasta donde estaba y ella levantó la vista hacia mí, vi en sus ojos algo que jamás pensé que vería en mi hija. Vi derrota total. Era como si hubiera perdido toda esperanza y estuviera esperando que algo terrible terminara de suceder. «Mamá», susurró cuando me vio, y su voz se quebró completamente. «No sabía que ibas a regresar hoy». Me senté a su lado en esos escalones fríos, en la oscuridad de mi propio jardín, mientras adentro de mi casa los ladrones celebraban su próxima victoria. Y fue ahí, en ese momento, sentadas las 2 en silencio, que supe que mi hija había estado viviendo un infierno y que yo había llegado justo a tiempo para impedirles terminar de destruirla.
Lo que no sabía todavía era hasta qué punto habían llegado los Godines en su plan para apoderarse de todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Pero estaba a punto de descubrirlo, y cuando lo hiciera, iba a asegurarme de que pagaran por cada lágrima que habían hecho derramar a mi niña. «Cuéntame todo, mijita», le dije a Marcela mientras la abrazaba en esos escalones fríos. «Cuéntame qué te han hecho estos desgraciados». Marcela tembló en mis brazos y tardó varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente comenzó, su voz salía quebrada, como si cada palabra le doliera físicamente. «Mamá, el matrimonio fue una mentira desde el principio», susurró. «Mauro jamás me amó. Ellos sabían exactamente cuánto valían los restaurantes antes de que él me conociera. Alfonso había estado investigando nuestro negocio durante meses. Me contó que la primera vez que conoció a Mauro no había sido en una conferencia de negocios, como me había dicho. Había sido en un café cerca del restaurante del centro, donde ella almorzaba todos los martes después de revisar las cuentas semanales. Él había llegado supuestamente por casualidad, había comenzado una conversación casual, y después había insistido en verla otra vez. Era demasiado perfecto, mamá. Siempre decía exactamente lo que yo quería escuchar. Siempre aparecía en los momentos en que me sentía más sola después de la muerte de papá. Pero ahora me doy cuenta de que no era casualidad. Él sabía mi horario, sabía por dónde me movía, sabía cuándo era más vulnerable. Durante los primeros meses de noviazgo, Mauro había sido el novio ideal. Flores, cenas románticas, regalos costosos, atención constante. Pero Marcela comenzó a notar que todas las conversaciones terminaban dirigiéndose hacia los restaurantes, hacia las finanzas familiares, hacia la herencia que habíamos recibido de Roberto. Cuando lo presenté en casa, tú me dijiste que había algo que no te gustaba de él, continuó Marcela. Yo pensé que eras muy protectora, que no querías que nadie se acercara a mí después de la muerte de papá. Pero tenías razón. Había algo malo en él desde el principio. Las cosas cambiaron drásticamente después de la boda. Durante la luna de miel, Mauro había mostrado su verdadera personalidad por primera vez. La controlaba constantemente, le decía qué ropa ponerse, con quién podía hablar, cuánto dinero podía gastar. Cuando ella protestaba, él le gritaba y le decía que ahora era su esposa y tenía que obedecerlo. En París me gritó delante de todo un restaurante porque pedí una copa de vino sin preguntarle primero, me contó Marcela. Me dijo que las esposas decentes no toman alcohol sin permiso de sus maridos. Yo pensé que estaba nervioso por el viaje, que se le iba a pasar cuando regresáramos. Pero no se le pasó. Al contrario, empeoró. Cuando regresaron de la luna de miel, Mauro comenzó a aislarla sistemáticamente. Le dijo que ya no necesitaba trabajar en los restaurantes porque ahora él se iba a encargar de todos los asuntos financieros de la familia. Le quitó las llaves del carro diciendo que la llevaría a donde necesitara ir. Le cambió las contraseñas del teléfono y la computadora para protegerla de gente malintencionada. Cuando intenté quejarme contigo, él siempre estaba presente durante nuestras conversaciones. Y cuando tú no estabas, me amenazaba. Me decía que si le contaba a alguien sobre nuestros problemas matrimoniales, iba a encontrar maneras de lastimarte económicamente. Alfonso y Karina habían sido parte del plan desde el principio. Ellos fueron quienes investigaron nuestra situación financiera, quienes planearon la estrategia para que Mauro se acercara a Marcela, y quienes diseñaron todo el esquema para apoderarse de los restaurantes. Alfonso trabajó durante 20 años para una empresa que se dedicaba a estafar viudas, me explicó Marcela. Investigaban a mujeres que habían heredado negocios o propiedades valiosas, y después mandaban a hombres jóvenes para que se casaran con sus hijas y robaran las herencias. Karina había fingido ser una mujer educada y refinada, pero en realidad había participado en múltiples estafas similares. Era experta en manipular documentos legales y falsificar firmas. Durante los meses antes de la boda, había estado practicando mi firma hasta perfeccionarla. Mamá, ellos tienen copias falsas de tu firma en docenas de documentos. Contratos para vender los restaurantes, papeles para transferir la propiedad de esta casa, incluso documentos para acceder a tus cuentas bancarias. Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿Y tú sabías todo esto? No al principio, lloró Marcela. Me di cuenta gradualmente, pero cuando intenté resistirme, comenzaron las amenazas serias. Alfonso me dijo que tenían maneras de hacerte desaparecer si yo no cooperaba.
que podían hacer que pareciera un accidente, o que podían acusarte de fraude fiscal y mandarte a la cárcel. Durante los últimos meses, los godines habían estado presionando cada vez más fuerte para que yo firmara papeles trasladando la propiedad de los restaurantes. Cuando me negué, decidieron cambiar de estrategia. Comenzaron a planear tomar control de todo mientras yo estuviera fuera de la ciudad. El viaje a cuidar a tía Teresa fue la oportunidad perfecta que estaban esperando, continuó Marcela. Desde el primer día que te fuiste, comenzaron a actuar como si ya fueran los dueños de todo. Movieron tus muebles, trajeron sus propias cosas, cambiaron las cerraduras de algunas habitaciones. Mauro había ido a los restaurantes con documentos falsificados, tratando de convencer a los empleados de que yo le había dado autorización para manejar las finanzas. También había contactado a varios compradores potenciales, diciéndoles que los restaurantes iban a estar disponibles para venta muy pronto. Ayer trajeron a un notario corrupto para que preparara documentos de venta, me dijo Marcela. Iban a usar las firmas falsas que Karina había estado practicando para vender los restaurantes por la mitad de su valor real a unos socios de Alfonso. ¿Y por qué estás aquí afuera en el frío?, le pregunté. Porque hoy me negué a firmar los papeles del divorcio, respondió con una voz más firme. Me dijeron que tenía que divorciarte de todos los asuntos financieros, que tenía que declarar que eras incompetente mentalmente para manejar el negocio. Cuando me negué, Alfonso me gritó que ya no me necesitaban para nada, que tenían suficientes documentos falsos para hacer todo sin mi cooperación. Karina le había dicho que me sacaran de la casa cuando regresara del viaje, que me dijeran que ya no era bienvenida en mi propia propiedad. Mauro había amenazado con golpearla si no cooperaba con echarme. Pero yo no puedo hacerte eso, mamá. Prefiero morirme antes que traicionarte así. Por eso me sacaron de la casa y me dijeron que me quedara aquí hasta que llegara. Para que fuera yo quien te dijera que ya no puedes vivir aquí. Mientras Marcela me contaba todo esto, la música dentro de la casa sonaba cada vez más fuerte. Pude escuchar a Alfonso gritando salud, y el sonido de copas chocando. Estaban brindando. Estaban celebrando que pronto iban a ser los dueños de todo lo que Roberto y yo habíamos construido en 30 años de trabajo. Pero se habían equivocado en una cosa muy importante. Habían subestimado lo que una madre está dispuesta a hacer para proteger a su hija. Y estaban a punto de descubrir que Francisca Pérez no era una viuda indefensa que se iba a dejar robar sin luchar. Era hora de entrar a mi propia casa y enfrentar a esos ladrones cara a cara. Marcela, necesito que me acompañes adentro, le dije a mi hija mientras la ayudaba a levantarse de los escalones helados. Pero antes, necesito saber algo muy importante. Tú tienes pruebas de todo lo que me acabas de contar. Mi hija metió la mano en el bolsillo trasero de sus jeans y sacó un teléfono pequeño que no reconocí. Este es un teléfono que compré en secreto hace 2 meses. He estado grabando conversaciones, tomando fotografías de documentos y guardando mensajes de texto como evidencia. Sentí una mezcla de orgullo y dolor al darme cuenta de que mi hija había estado planeando su escape durante semanas, recolectando pruebas mientras fingía ser la esposa sumisa que ellos querían. ¿Qué tipo de evidencias tienes? Tengo grabaciones de Alfonso explicándole a Mauro cómo falsificar tu firma. Tengo fotografías de todos los documentos falsos que Karina ha estado preparando. Tengo mensajes de texto donde discuten cuánto van a recibir por vender los restaurantes. Y tengo videos de Mauro amenazándome cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Marcela me mostró algunas de las fotografías en el teléfono. Documentos de venta con mi firma falsificada, contratos para transferir propiedades, incluso papeles donde me declaraban mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos. Todo estaba ahí, evidencia clara de una conspiración criminal elaborada. Una cosa más, mamá, dijo Marcela con voz temblorosa. Mauro me está poniendo medicamentos en la comida. Pastillas para que me sienta confundida y cansada todo el tiempo. Por eso he estado tan extraña estos últimos meses. Encontré las pastillas escondidas en su bolsillo y las investigué. Son tranquilizantes muy fuertes. La rabia que sentí en ese momento fue como lava hirviendo en mis venas. No solo habían planeado robar mi negocio y mi casa, sino que además habían estado drogando a mi hija para mantenerla controlada. Estos no eran simplemente estafadores oportunistas. Eran criminales peligrosos. Marcela, vamos adentro. Pero cuando entremos, quiero que te quedes callada y que grabes todo con ese teléfono. ¿Entendido?
Mi hija asintió, guardó el teléfono en su bolsillo, y caminamos juntas hacia la puerta principal de mi casa. La música estaba tan fuerte que dudaba que hubieran escuchado el motor de mi carro cuando llegué. Eso me daba la ventaja de la sorpresa. Abrí la puerta principal con mi llave y entramos. Lo que vi en mi sala me quitó la respiración. Habían cambiado completamente la decoración. Mis muebles, los que había escogido cuidadosamente durante años, habían sido reemplazados por sofás modernos de cuero negro. Mi mesa de centro de madera, donde Roberto solía leer el periódico todas las mañanas, había sido cambiada por una mesa de vidrio fría e impersonal. En esa mesa de vidrio había botellas de whisky caras, copas de cristal y platos con comida que reconocí como de uno de mis restaurantes. Alfonso estaba sentado en mi sofá nuevo como si fuera el rey de la casa, con una copa en la mano y una sonrisa de satisfacción en la cara. Karina estaba a su lado, riéndose con dos hombres que no reconocí pero que parecían ser sus socios en el crimen. Mauro estaba parado junto a la ventana, hablando por teléfono. Sí, todo está listo para mañana por la mañana, le decía a alguien. Los papeles están firmados y el notario va a venir a las 10. Para el mediodía ya vamos a tener todo transferido a nuestros nombres. Me quedé parada en la entrada de mi propia sala durante casi un minuto completo antes de que alguien me notara. Fue Karina quien me vio primera, y la copa de whisky se le cayó de las manos y se estrelló contra el piso. Francisca, tartamudeó, y su cara se puso blanca como papel. ¿Qué haces aquí? Alfonso se levantó del sofá tan rápido que casi se tropieza. Mauro colgó el teléfono bruscamente y se volteó hacia mí con una expresión de pánico total. Los dos hombres extraños se miraron entre ellos, claramente confundidos sobre qué estaba pasando. ¿Qué hago aquí?, repetí con una voz que ni yo misma reconocí. Era una voz fría, dura, llena de una furia que había estado acumulándose durante meses. Esta es mi casa. La pregunta es ¿qué hacen ustedes aquí? Francisca, nosotros, pensamos que ibas a regresar mañana, dijo Alfonso, tratando de recuperar la compostura. Marcela nos dijo que tal vez podríamos usar la casa para una pequeña reunión de negocios. ¿Una reunión de negocios? Miré alrededor de mi sala transformada, los muebles que no reconocía, las botellas vacías, el desorden. Y esta reunión de negocios incluía cambiar todos mis muebles sin mi permiso. Karina intentó intervenir con esa voz dulzona que tanto odiaba. Ay, Francisca, es que pensamos que te gustaría una sorpresa. Queríamos renovar la decoración como regalo para cuando regresaras. ¿Regalo? Caminé hacia la mesa de vidrio donde estaban todos los documentos esparcidos. Los reconocí inmediatamente como los papeles falsos que Marcela había fotografiado. Y estos documentos también son parte del regalo. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Los dos hombres extraños comenzaron a caminar hacia la puerta, obviamente entendiendo que habían sido atrapados en algo ilegal. Mauro trataba de esconder los papeles, pero yo ya había visto suficiente. Mauro, le dije directamente, ¿podrías explicarme por qué hay documentos aquí con mi firma autorizando la venta de mis restaurantes? Documentos que yo jamás firmé. Nosotros. Esos papeles son solo borradores, balbuceó. Queríamos preparar todo para cuando estuvieras lista para retirarte del negocio. ¿Borradores con mi firma? Borradores que incluyen fechas específicas y precios de venta. Alfonso decidió cambiar de táctica. Se irguió, trató de verse intimidante, y me habló con una voz que pretendía ser autoritaria. Francisca, creo que hay algunas cosas que necesitas entender. Marcela es nuestra familia ahora, y tenemos derecho a proteger sus intereses financieros. Proteger sus intereses. Sentí que la rabia me iba a hacer explotar. Drogar a mi hija para mantenerla controlada es proteger sus intereses. Las caras de los tres se pusieron pálidas. No esperaban que yo supiera sobre las pastillas. No sabemos de qué hablas, mintió Karina, pero su voz temblaba. Fue entonces cuando Marcela sacó el teléfono secreto de su bolsillo. Mamá, aquí está la grabación donde Alfonso le explica a Mauro qué pastillas usar para mantenerme manejable, dijo con una voz más fuerte de lo que había sonado en meses. Mauro se lanzó hacia Marcela, tratando de quitarle el teléfono, pero yo me interpuse entre ellos. No te atrevas a tocar a mi hija, le grité con una fuerza que lo hizo retroceder. Esa grabación es ilegal, gritó Alfonso.
No puede usarse como evidencia. ¿Quieren hablar de cosas ilegales? Saqué mi propio teléfono. Porque tengo aquí el número de la policía, y creo que les va a interesar mucho saber sobre falsificación de documentos, fraude, y drugar a una persona sin su consentimiento. Francisca, espera, dijo Karina, tratando de sonar conciliadora. Podemos arreglar esto como familia. No hay necesidad de involucrar a las autoridades. ¿Familia? Me reí, pero no había nada de humor en esa risa. Ustedes no son mi familia. Ustedes son criminales que han estado abusando de mi hija y tratando de robar todo lo que mi esposo y yo construimos durante 30 años. Comencé a marcar el número de la policía, pero Alfonso me gritó: si llamas a la policía, va a ser peor para Marcela que para nosotros. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Me estás amenazando en mi propia casa. Y fue en ese momento, con mi dedo sobre el botón de llamada y los 4 criminales mirándome con odio y desesperación, que supe que había llegado el momento de la justicia. No me estoy amenazando, Francisca, dijo Alfonso con una sonrisa que me heló la sangre. Te estoy diciendo la realidad. Si llamas a la policía, vas a descubrir que Marcela ya firmó documentos confesando que tú sufres de demencia senil y que ella nos autorizó a manejar tus asuntos financieros porque ya no eres competente mentalmente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué documentos? Karina sacó una carpeta de su bolsa y me mostró varios papeles. Reconocí inmediatamente la letra de Marcela en algunos de ellos, aunque su firma se veía temblorosa y extraña. Tu hija firmó una declaración jurada diciendo que te olvidas de las cosas, que tienes episodios de confusión y que te pones violenta cuando la gente trata de ayudarte. Eso es mentira, gritó Marcela. Me obligaron a firmar esos papeles cuando estaba drogada. No sabía lo que estaba firmando. ¿Quién va a creer eso?, se rió Mauro. Una esposa confundida tratando de proteger a su madre enferma mental. Los doctores van a decir que es completamente normal que niegue la realidad. Alfonso se acercó más a mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que obviamente pretendía intimidarme. Además, Francisca, si revisas bien tus cuentas bancarias, vas a descubrir que han habido algunas transferencias extrañas en las últimas semanas. Transferencias que parecen indicar que alguien está robando dinero de los restaurantes. ¿De qué hablas? De las $50,000 que aparentemente tú transferiste a una cuenta en las Islas Caimán el martes pasado, dijo Karina con esa sonrisita maliciosa. Y de los $30,000 que supuestamente retiraste en efectivo el jueves, dinero que no aparece por ningún lado. Mi sangre se convirtió en hielo. Yo no he transferido ni retirado ningún dinero. Por supuesto que no, dijo Alfonso. Pero los registros bancarios dicen que sí. Y cuando la policía investigue, van a encontrar que una mujer mayor con problemas mentales ha estado robando de su propio negocio. Van a concluir que Marcela y Mauro trataron heroicamente de detener el fraude, pero que llegaron demasiado tarde. Entendí inmediatamente lo que habían hecho. Habían usado las firmas falsas que Karina había estado practicando para robar dinero de las cuentas de los restaurantes, y después habían creado evidencia que me hacía ver como la culpable. Si llamaba a la policía, iba a parecer como si yo fuera la criminal tratando de culpar a otros por mis propios crímenes. Pero nosotros somos gente razonable, continuó Alfonso. No queremos que vayas a la cárcel, Francisca. Solo queremos ayudar a la familia. ¿Qué tipo de ayuda? Mauro sacó más documentos de su chaqueta. Muy simple. Tú firmas estos papeles transfiriendo la propiedad de los restaurantes y esta casa a Marcela y a mí. Nosotros nos hacemos cargo de manejar todo, y tú puedes retirarte tranquilamente a una residencia para personas mayores donde van a cuidarte bien. Una residencia. Es por tu propio bien, dijo Karina con voz falsa de preocupación. Ya no eres joven, y manejar un negocio es muy estresante. En la residencia vas a tener cuidado médico constante, actividades sociales, y no vas a tener que preocuparte por nada. ¿Y si no firmo? Alfonso se encogió de hombros. Entonces tendremos que llamar nosotros a la policía. Les diremos que llegamos aquí y te encontramos tratando de quemar documentos importantes, que nos amenazaste con un cuchillo, y que claramente estás teniendo un episodio psicótico. Con tu historial de transferencias bancarias sospechosas y la declaración de Marcela sobre tu deterioro mental, no va a ser difícil convencer a un juez de que necesitas ser internada contra tu voluntad. El plan era perfecto en su maldad.
Habían cubierto todos los ángulos. Si cooperaba, perdía todo, pero me quedaba libre. Si me resistía, iba a terminar en la cárcel o en un hospital psiquiátrico, y ellos iban a obtener todo de cualquier manera alegando que estaban protegiendo a Marcela de una madre mentalmente enferma. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a Marcela. Mi hija, que durante meses había fingido ser la esposa sumisa y drogada que ellos querían, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Mamá», dijo con una voz clara y firme que no había escuchado en casi un año, «muéstrales el regalo que trajiste del viaje». Los miré confundida. No había traído ningún regalo del viaje. Pero Marcela me apretó la mano de una manera que entendí como una señal para seguirle la corriente. «Así», dije, aunque no tenía idea de que estaba planeando mi hija. «El regalo». Marcela fue hacia la mesa donde estaban todos los documentos falsos y levantó uno de los papeles. «Alfonso, este documento con la firma de mi mamá fue preparado el lunes pasado». «¿Por qué preguntas eso?» «Porque mi mamá estaba en el hospital con tía Teresa el lunes pasado. Y tengo las fotografías que publicó en Facebook desde allá, con fecha y hora incluidas». Alfonso se puso pálido. «Eso no significa nada. Pudo haber firmado el documento antes de irse». Un documento fechado específicamente el lunes. Marcela sonrió por primera vez en meses. «¿Y qué hay de este otro, fechado el miércoles? ¿Y este del viernes?». Karina trató de interrumpir, pero Marcela continuó. «También tengo aquí las grabaciones donde Alfonso le explica a Mauro exactamente cómo practicar la firma de mi mamá. ¿Quieren escucharlas?». Fue entonces cuando entendí lo que mi hija inteligente había estado haciendo. No solo había estado recolectando evidencia de sus crímenes, sino que había estado esperando el momento perfecto para usarla. El momento cuando ellos se sintieran más confiados y cometieran el error de amenazarnos abiertamente. «Esas grabaciones son ilegales», gritó Mauro. «No en este estado», respondí, recordando las leyes locales. «Aquí es legal grabar conversaciones cuando una de las partes participantes da su consentimiento». Y Marcela era parte de todas esas conversaciones. Alfonso se lanzó hacia Marcela, tratando de quitarle el teléfono, pero esta vez fue ella quien se defendió. Mi hija, que durante meses había parecido una sombra de sí misma, le gritó: «No me toques», con una fuerza que lo hizo retroceder. «Además», continué, sintiendo como la balanza del poder comenzaba a cambiar, «Pablo del restaurante ya me contó sobre tu visita con documentos falsificados. Y la señora Paulina, mi vecina, vio cuando trajeron los muebles robados. Y mi hermana Teresa puede confirmar exactamente cuándo estuve con ella en el hospital. Y yo tengo copias de todo guardadas en una caja de seguridad en el banco», añadió Marcela. «Si algo nos pasa, mi abogado tiene instrucciones de entregarle todo a la policía». «¿Su abogado?». Miré a mi hija con nueva admiración. Había estado planeando esto durante semanas, preparando cada detalle mientras fingía ser la víctima indefensa. Karina comenzó a llorar, pero eran lágrimas falsas de cocodrilo. «Francisca, todo esto es un malentendido. Podemos resolverlo en familia». «¿Resolverlo?». Saqué mi teléfono otra vez. «Vamos a resolverlo con la policía». Esta vez Alfonso no trató de detenerme. Sabía que ya no tenía cartas que jugar. Mientras marcaba el número de emergencias, escuché a Marcela decirle a Mauro: «Y por si acaso estás pensando en huir, también tengo evidencia de tu affair con Sandra, tu secretaria, incluyendo los mensajes donde le prometías que cuando tuvieras el dinero de los restaurantes, se iban a ir juntos a vivir a Costa Rica». La cara de Mauro se descompuso completamente. Marcela sabía incluso sobre la traición romántica. «911, ¿cuál es su emergencia?», escuché la voz del operador. «Necesito reportar fraude, falsificación de documentos y administración forzada de medicamentos sin consentimiento», dije con una voz calmada pero firme. Y mientras daba mi dirección y explicaba la situación al operador, vi como los 3 criminales que habían tratado de destruir a mi familia finalmente entendieron que su plan perfecto se había convertido en su perdición total. La policía llegó en menos de 15 minutos. 2 patrullas con 4 oficiales que entraron a mi casa mientras Alfonso, Karina y Mauro permanecían sentados en silencio absoluto, como estatuas de sal. Los 2 hombres extraños que habían estado en la reunión de negocios ya se habían escapado por la puerta trasera en el momento que escucharon las sirenas. El oficial principal,
Un hombre mayor de unos 50 años que se presentó como sargento Luis Martínez, escuchó pacientemente mientras Marcela y yo le explicamos toda la situación. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más mientras veía las fotografías de los documentos falsificados, escuchaba fragmentos de las grabaciones y revisaba los papeles esparcidos por mi mesa de vidrio. Señora Pérez, me dijo después de examinar la evidencia durante 20 minutos, esto es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto en mis 25 años de servicio. Alfonso intentó interrumpir con su voz de falsa autoridad. Oficial, creo que hay un malentendido aquí. Esta mujer está confundida. Su hija puede confirmar que... Señor Godínez, lo interrumpió el sargento Martínez con una voz que no admitía discusión. Le sugiero que permanezca callado hasta que llegue su abogado. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Karina comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas reales de desesperación. Por favor, oficial, nosotros no queríamos lastimar a nadie. Solo estábamos tratando de ayudar a la familia. ¿Ayudar drogando a la señora Marcela?, preguntó otro oficial que había estado revisando el teléfono de evidencias. Porque aquí tengo una grabación muy clara donde usted discute qué tipo de sedantes usar para mantenerla controlable, punto. Mauro se levantó bruscamente del sofá, como si fuera a salir corriendo, pero uno de los oficiales se puso inmediatamente entre él y la puerta. Siéntese, señor Godínez. No vaya a ningún lado. También tenemos aquí, continuó el sargento Martínez revisando los documentos, evidencia de que alguien accedió ilegalmente a las cuentas bancarias de los restaurantes de la señora Pérez. Vamos a necesitar que nuestros especialistas en fraudes financieros revisen todas estas transacciones. Fue entonces cuando Alfonso cometió su último error. En lugar de quedarse callado como le habían aconsejado, decidió hacer una última jugada desesperada. Oficial, dijo con esa voz manipuladora que había usado durante meses para engañarnos, usted no entiende la situación completa. Esta mujer, me señaló con desprecio, tiene problemas mentales graves. Su propia hija puede confirmarlo. Todos volteamos a ver a Marcela. Este era el momento crucial. Si mi hija se dejaba intimidar otra vez, si volvía a la actitud sumisa que había tenido durante meses, los Godínez podrían todavía encontrar una manera de hacer que su versión pareciera creíble. Pero mi niña me sorprendió una vez más. Se levantó del sofá donde había estado sentada, se acercó directamente a Alfonso, y le habló con una voz que no había escuchado desde antes de que conociera a Mauro. Alfonso Godínez, le dijo mirándolo directamente a los ojos, durante 8 meses ustedes me drogaron, me amenazaron, me aislaron de mi familia, y me obligaron a firmar documentos mientras estaba bajo la influencia de medicamentos que me daban sin mi conocimiento. Durante 8 meses fingí ser la esposa obediente que querían mientras secretamente recolectaba evidencia de todos sus crímenes. Se volteó hacia el sargento Martínez. Oficial, mi madre es la mujer más inteligente y capaz que conozco. Ha manejado un negocio exitoso durante 30 años, paga sus impuestos religiosamente, y jamás ha tenido ni siquiera una multa de tránsito. La única razón por la que estos criminales están tratando de hacerla ver como mentalmente incompetente es porque es la única manera que tienen de justificar el robo que han estado planeando durante meses. El silencio que siguió fue absoluto. Alfonso abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Además, continuó Marcela, tengo aquí la tarjeta de contacto del doctor Eduardo Limas, el psiquiatra que Alfonso contactó para que preparara un diagnóstico falso de demencia para mi madre. El doctor me llamó directamente porque le pareció sospechoso que alguien que no era familia directa estuviera pidiendo ese tipo de evaluación. Karina se desplomó completamente en el sofá. No puedo más, sollozó. Alfonso, diles la verdad. Diles que esto era tu plan desde el principio. Cállate, le gritó Alfonso, pero ya era demasiado tarde. El sargento Martínez se acercó a Karina. Señora Godínez, ¿está dispuesta a hacer una declaración oficial sobre este caso? Karina miró a Alfonso, después a Mauro, y finalmente asintió con la cabeza. Sí, ya no puedo seguir con esta mentira. Durante la siguiente hora, mientras los oficiales tomaban declaraciones formales, Karina confesó todo. Alfonso había estado investigando familias ricas con viudas por más de 20 años. Su método era siempre el mismo:
enviar a Mauro para que se casara con las hijas herederas, ganar la confianza de la familia, y después usar falsificación de documentos y manipulación psicológica para apoderarse de las propiedades. ¿Cuántas familias han estafado antes que la nuestra?, pregunté. 7, respondió Karina entre lágrimas. 7 familias en los últimos 15 años. Siempre viudas con negocios exitosos y hijas solteras. Mauro finalmente habló, pero solo para tratar de salvar su propia piel. Yo no sabía que iban a drogar a Marcela. Eso no era parte del plan original. Mentira, le respondió Marcela inmediatamente. Tienes grabaciones donde discutes conmigo exactamente qué pastillas usar y cuándo dármelas. El sargento Martínez cerró su libreta de notas. Señora Pérez, vamos a necesitar que usted y su hija vengan a la estación mañana por la mañana para completar las declaraciones formales y presentar toda la evidencia oficial. Pero por ahora, estos 3 individuos van a ser arrestados por fraude, falsificación de documentos, administración ilegal de sustancias controladas y conspiración criminal. Uno por uno, esposaron a Alfonso, Karina y Mauro. Ver a esos 3 criminales siendo sacados de mi casa en la parte trasera de las patrullas policiales fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Cuando finalmente se fueron, Marcela y yo nos quedamos solas en mi sala, rodeadas del desorden que habían dejado los godines, pero finalmente libres de su presencia tóxica. Mamá, me dijo Marcela abrazándome fuerte, perdóname por haber permitido que esto llegara tan lejos. Debería haber sido más fuerte desde el principio. Mijita, le respondí acariciándole el cabello como cuando era niña, tú fuiste increíblemente fuerte. Sobreviviste a 8 meses de abuso y manipulación, recolectaste evidencia suficiente para mandar a esos criminales a la cárcel y protegiste nuestra herencia familiar. Tu papá estaría orgullosísimo de ti. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Alfonso, Karina y Mauro fueron formalmente acusados de múltiples cargos criminales. La investigación reveló que efectivamente habían estafado a 7 familias anteriormente, robando un total de más de $2 millones a lo largo de 15 años. Marcela inició los trámites de divorcio inmediatamente, y como el matrimonio había sido resultado de fraude, el proceso fue sorprendentemente rápido. En menos de 3 meses, estaba oficialmente libre de los godines para siempre. Recuperamos todo el dinero que habían robado de las cuentas de los restaurantes, más intereses y daños punitivos. También pudimos recuperar mis muebles originales, que habían vendido a una casa de empeños usando documentos falsificados. Pero lo más importante de todo fue ver a Marcela regresar gradualmente a ser la mujer fuerte e independiente que había sido antes de conocer a Mauro. Sin las drogas en su sistema y sin la presión constante de los godines, mi hija floreció otra vez. 6 meses después del arresto, estábamos sentadas en el mismo porche donde la había encontrado llorando esa noche fría, pero esta vez tomando café y viendo el atardecer. Los restaurantes estaban funcionando mejor que nunca, Marcela había retomado su papel activo en el negocio, y nuestra relación madre-hija se había fortalecido inmensamente. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, me dijo Marcela mientras veíamos pasar a los vecinos en sus caminatas vespertinas. ¿Qué? Que casi me convencen de que no valía nada sin ellos. Que una mujer sola no podía manejar su propia vida. Pero aprendiste algo muy importante, le respondí. Aprendiste que a veces la familia que tienes no es la familia que necesitas. Y que está bien alejarse de personas tóxicas, incluso cuando comparten tu apellido. Marcela sonrió y me tomó de la mano. También aprendí que mi mamá es la mujer más valiente que conozco. Esa noche, mientras cerraba la casa que habíamos logrado proteger, pensé en Roberto y en todo lo que habíamos construido juntos. Los godines habían tratado de destruir 30 años de trabajo y amor, pero habían fracasado completamente. A veces la justicia llega silenciosamente, como una madre que regresa a casa un día antes del esperado y encuentra a su hija llorando en la oscuridad. A veces la justicia llega en forma de una hija valiente que finge ser débil mientras secretamente recolecta evidencia para destruir a sus abusadores. Y a veces la justicia llega simplemente porque una mujer de 60 años decide que ya es suficiente, que no va a permitir que nadie más lastime a su familia, y que va a luchar hasta el final por proteger lo que es suyo. Los godines subestimaron el poder de una madre protegiendo a su hija. Fue el último error que cometieron como personas libres. Desde aquella noche cuando encontré a Marcela llorando en mi porche mientras los godines celebraban en mi sala.
Desde que descubrí que mi propia bondad había sido usada como arma contra mí, que mi deseo de ser una buena suegra casi me cuesta todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante décadas. Hoy, mientras escribo estas líneas en el escritorio que mi esposo usaba para planificar la expansión de nuestros restaurantes, puedo decir con absoluta certeza que soy una mujer completamente diferente. No porque haya cambiado mi esencia, sino porque finalmente aprendí a valorar esa esencia en lugar de esconderla para complacer a otros. Durante 60 años de mi vida, fui criada para creer que una mujer buena era una mujer que se sacrificaba por otros. Que decir no era egoísta. Que poner límites era cruel. Que una madre debía aceptar cualquier cosa que viniera con el territorio de tener hijos, incluso cuando esas cosas lastimaran profundamente su alma. Roberto solía decirme que yo era demasiado generosa para mi propio bien. Se preocupaba por la manera en que la gente se aprovechaba de mi naturaleza servicial, por cómo yo siempre daba más de lo que recibía sin quejarme jamás. Pensaba que era una virtud admirable, pero peligrosa. Tenía razón, aunque tomé años entenderlo completamente. Cuando los godines aparecieron en nuestras vidas, yo hice exactamente lo que había hecho toda mi vida. Les abrí la puerta de mi hogar y de mi corazón porque eran la familia de mi hija. Ignoré todas las señales de advertencia porque pensé que sospechar de ellos me haría una persona mala. Permití que invadieran mi espacio personal porque creí que establecer límites sería inhospitalario. Pagué $30,000 por una boda que no quería, en un lugar que no había escogido, con invitados que no conocía, porque pensé que una buena suegra debía ser generosa sin límites. Aguanté comentarios despectivos sobre mi casa, mis muebles, mi manera de vivir, porque creí que una mujer mayor debía aceptar las críticas de la generación más joven con humildad y gracia. Cuando Alfonso comenzó a hacer preguntas invasivas sobre mis finanzas, yo respondí con honestidad porque pensé que la transparencia era sinónimo de confianza familiar. Cuando Karina sugirió que me mudara a algo más pequeño para dejarles mi casa a los jóvenes, yo consideré seriamente la propuesta porque había internalizado la idea de que mis necesidades eran menos importantes que las de otros. Durante meses, vi a mi hija transformarse en una sombra de sí misma y atribuí su cambio al ajuste natural del matrimonio. Cuando dejó de visitarme regularmente, pensé que estaba siendo independiente. Cuando dejó de llamarme para pedirme consejos, asumí que ya no me necesitaba. En lugar de confiar en mis instintos maternos, que me gritaban que algo estaba terriblemente mal, escogí creer que yo estaba siendo sobreprotectora. La noche que encontré a Marcela en ese porche, helada y llorando mientras los criminales que habían secuestrado su vida celebraban en mi sala, algo se rompió dentro de mí. Pero no se rompió de la manera destructiva que había temido durante años. Se rompió de la manera liberadora que necesitaba desde hacía décadas. Se rompió la parte de mí que creía que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera aguantar sin quejarme. Se rompió la parte que pensaba que ser amada requería ser infinitamente complaciente. Se rompió la parte que había confundido la bondad con la ausencia de límites, la generosidad con la autonegación. Esa noche descubrí que una mujer puede ser amorosa sin ser ingenua, que puede ser generosa sin ser víctima, que puede ser bondadosa sin ser tonta, y que puede proteger ferozmente a su familia sin convertirse en una mala persona. Los meses que siguieron al arresto de los Godines fueron un periodo de reconstrucción profunda. No solo de mi casa, que tuvimos que redecorar completamente para borrar las huellas de su invasión, sino de mi percepción de mí misma y de lo que merecía en la vida. Comencé a ir a terapia por primera vez en mi vida. Al principio me sentía culpable por gastar dinero en algo tan indulgente como el cuidado de mi salud mental, pero gradualmente entendí que cuidar mi bienestar emocional no era un lujo sino una responsabilidad. Una responsabilidad hacia mí misma, hacia Marcela, y hacia el legado de Roberto. Mi terapeuta, la doctora Brenda Díaz, me ayudó a entender algo revolucionario, que yo tenía derecho a ocupar espacio en el mundo. Derecho a tener opiniones fuertes, a expresar desagrado, a rechazar peticiones irrazonables, a priorizar mi propia comodidad y seguridad. Durante 60 años había vivido como si mi existencia fuera una disculpa constante, como si mi presencia en cualquier espacio fuera una imposición que debía compensar siendo excesivamente útil y agradable. Aprendí que el respeto no se gana a través de la autominimización. Que la gente que realmente me amaba no necesitaba que yo me convirtiera en un felpudo emocional para sentirse cómoda a mi alrededor. Que los individuos que se molestaban cuando yo establecía límites saludables eran exactamente las personas de las que necesitaba protegerme. Los restaurantes se convirtieron en mi laboratorio para practicar esta nueva versión de mí misma. Comencé a tomar decisiones unilaterales sobre el menú,
la decoración, las políticas de personal, sin buscar la aprobación de cada empleado o cliente. Descubrí que cuando actuaba con confianza y autoridad, la gente me respetaba más, no menos. Cambié proveedores que habían estado aprovechándose de mi naturaleza conciliadora, cobrándome precios más altos porque sabían que yo no discutiría. Despedí a un empleado que había estado llegando tarde constantemente porque sabía que yo no tendría el corazón para confrontarlo. Implementé políticas más estrictas sobre horarios y responsabilidades. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Las ganancias de los restaurantes aumentaron 30% en el primer año después del arresto de los godines. No porque yo hubiera aprendido nuevas técnicas de negocio, sino porque finalmente había aprendido a valorar mi propio trabajo y a exigir que otros lo valoraran también. En mi vida personal, los cambios fueron igualmente profundos. Dejé de disculparme por tener una casa grande, por haber tenido éxito económico, por disfrutar de lujos que había ganado a través de décadas de trabajo duro. Dejé de minimizar mis logros cuando hablaba con otras personas, como si tener dinero o propiedades fuera algo de lo que avergonzarse. Comencé a decir no sin explicaciones largas y elaboradas. No, no puedo prestar dinero esta vez. No, no quiero reorganizar mi horario para acomodar esa solicitud. No, esa propuesta no me conviene. Palabras simples que antes me parecían imposibles de pronunciar, pero que gradualmente se volvieron naturales y liberadoras. Marcela y yo desarrollamos una relación completamente nueva, basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Ella me veía ahora como una mujer completa con sus propias necesidades y deseos, no solo como una madre cuyo propósito principal era servirla. Yo la veía como una adulta capaz de manejar las consecuencias de sus propias decisiones, no como una niña que necesitaba mi protección constante. Nuestras conversaciones se volvieron más honestas, más directas, más auténticas. Podíamos discrepar sin que ninguna de las dos sintiera que la relación estaba en peligro. Podíamos expresar frustración o decepción sin temor a que la otra persona se alejara permanentemente. La experiencia con los godines nos había enseñado que el amor verdadero requiere verdad, no complacencia. Que las relaciones sanas prosperan con límites claros, no con abnegación infinita. Que proteger a alguien a veces significa permitir que enfrenten las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas. A los 62 años, finalmente entendí algo que debería haber aprendido décadas antes, que mi valor como persona no dependía de mi utilidad para otros. Que merecía amor, respeto y consideración simplemente por existir, no porque hubiera ganado esos privilegios a través de sacrificio personal constante. Comencé a invertir en mi propia felicidad con la misma energía que había dedicado durante años a asegurar la felicidad de otros. Viajé a lugares que siempre había querido conocer pero que había pospuesto porque pensaba que gastar dinero en mí misma era frívolo. Redecoré mi casa exactamente como yo quería, sin considerar si mis decisiones complacerían a visitantes hipotéticos. Me compré ropa que me hacía sentir hermosa y poderosa, no solo práctica y apropiada para mi edad. Comencé a usar joyas que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban, decidiendo que mi vida cotidiana era suficientemente especial para merecer mis mejores adornos. Más importante aún, comencé a tratarme a mí misma con la misma gentileza y paciencia que siempre había mostrado hacia otros. Dejé de criticar mi apariencia física, mi nivel de energía, mis limitaciones relacionadas con la edad. Dejé de disculparme por ocupar espacio, por tener necesidades, por existir plenamente en mi propia vida. Hoy, cuando miro hacia atrás a esa noche hace 2 años, no siento rabia hacia los godines. Siento algo mucho más poderoso: gratitud. Gratitud porque su traición me forzó a confrontar patrones de comportamiento que me habían estado lastimando durante décadas. Gratitud porque su crueldad me enseñó a reconocer la diferencia entre el amor auténtico y la manipulación disfrazada de cariño. Me enseñaron que las personas que realmente me aman no necesitan que yo me haga pequeña para sentirse grandes. Que los individuos que merecen mi confianza no se aprovechan de mi generosidad. Que las relaciones valiosas mejoran cuando ambas partes se muestran auténticamente, no cuando una de ellas se sacrifica para acomodar a la otra. Los godines me enseñaron que la bondad sin límites no es virtud sino vulnerabilidad. Que la generosidad sin discernimiento no es amor sino autodestrucción. Que una mujer que no puede decir no tampoco puede decir sí de manera significativa. Ahora, cuando conoce gente nueva, puedo evaluar sus intenciones sin sentir culpa por ser cautelosa. Cuando alguien me hace una petición irrazonable,
Puedo rechazarla sin sentir que estoy siendo cruel. Cuando percibo señales de manipulación o aprovechamiento, puedo alejarme sin sentir que estoy siendo injusta. He aprendido que proteger mi paz mental no es egoísmo, sino responsabilidad. Que cuidar mi bienestar emocional no es vanidad, sino necesidad. Que valorar mi propio tiempo y energía no es arrogancia, sino sabiduría. A las mujeres de mi generación nos enseñaron que nuestro valor estaba en nuestro servicio a otros. Que una buena mujer era una mujer invisible, que facilitaba la vida de todos a su alrededor sin esperar reconocimiento o reciprocidad. Que nuestros sueños, ambiciones y necesidades eran menos importantes que los de nuestros esposos, hijos y cualquier otra persona que requiriera nuestro cuidado. Pero he descubierto que es posible ser amorosa y fuerte simultáneamente, generosa y cautelosa, bondadosa y firme. Que puedo cuidar profundamente de mi familia mientras también cuido profundamente de mí misma. Que puedo ser una buena madre, una buena amiga, una buena ciudadana, sin sacrificar mi propia dignidad o bienestar. Esta nueva versión de mí misma no es más fría o menos compasiva que la anterior. Es más completa, más auténtica, más capaz de amar genuinamente porque finalmente me incluyo en el círculo de personas que merecen mi amor y cuidado. Cada día que despierto en mi casa, en mi cama, rodeada de mis propias cosas escogidas según mis propios gustos, es un recordatorio de que vale la pena luchar por la vida que merezco. Cada decisión que tomo basada en mis propias necesidades y deseos, sin buscar la aprobación de otros, es un acto de revolución silenciosa contra décadas de autonegación. A los 62 años, finalmente he aprendido a valorarme. Y esa lección, aunque llegó tarde y a través del dolor,